Bueno, me mudé. Después de vivir toda una vida en la misma casa, en el mismo barrio, acumulando un montón de cosas, desde que nací nunca tuve la oportunidad de mudarme, siempre estuve en el mismo lugar. Todos los miembros de mi familia se fueron mudando y yo siempre me quedé en el mismo lugar por ahorrarme el alquiler, porque era una casa grande que me permitió montar un estudio de streaming, que ahora lo tengo en otro lugar. Bueno, la cuestión es que por A, por B o por C siempre encontré la excusa para no mudarme, para quedarme en el mismo lugar, y no te das una idea de lo que implicó el proceso de tomar la decisión de mudarme de mi casa, mudarme de barrio y deshacerme de un montón de cosas que sin darme cuenta las tenía acumuladas, las tenía ahí guardadas como si fuesen parte de mi vida, parte de mi casa, parte de mi hogar, y ni siquiera yo pensaba por qué las tenía. Este proceso de mudanza para mí fue realmente un proceso emocional, mental y espiritual. De verdad, me implicó muchas cuestiones. Estaba aferrado a muchas cosas. Sin darme cuenta, la propia casa había moldeado mi propio estilo de vida. Quizás es normal, pero ahora me di cuenta y soy consciente de lo que eso significa. Y empezar el proceso de desprendimiento, de materializar el cambio, la mudanza, el traslado, el deshacerse de cosas, también implicó un proceso mental, espiritual y físico. De hecho, en la temporada previa a la mudanza bajé mucho de peso. Cuando empezás a revisar todo lo que tenés, todo lo que acumulaste, todo lo que forma parte de tu hogar, de tu entorno, te das cuenta de un montón de cosas. Y cuando encima tenés que reducir una casa grande con muchas habitaciones, muchos ambientes, o con un jardín grande, a un departamento de una habitación, te aseguro que tenés que empezar ese proceso de selección de qué te quedás, con qué no te quedás, qué regalás, qué vendés, qué donás. Bueno, te lleva a hacer un trabajo de análisis y también de introspección bastante grande. Por ejemplo, me di cuenta de que había un montón de objetos, un montón de cosas que las sostenía por el mero valor emocional o la carga sentimental que tenían para mí. Es decir, me encontraba con que había determinado objeto que para mí tenía determinado valor y que cuando decía, bueno, a ver, ¿a cuánto puedo revender este objeto? Y buscaba en internet y me ponía a investigar un poquito, o yo mismo empezaba a analizar cuál es el valor real de ese objeto, me daba cuenta de que no era tan importante, tan valioso o tan caro de vender. Solamente tenía su propia historia, su propia carga emocional conmigo. Entonces, claro, para mí tenía más valor de lo que realmente debería haberle dado. Fue hasta a veces decepcionante decir, che, ¿realmente valía tan poco? Muchas otras cosas me deshice, las tiré a la basura solo por su carga emocional. De verdad, hay cosas de las cuales quizás tenían su valor, que las podía haber seguido usando, pero por su carga emocional decidí deshacerme de ellas. Algunas las tiré, otras las regalé y otras las vendí. Después me di cuenta de que tenía algunos objetos ahí dando vuelta, algunos muebles, algunas cosas que asumía que tenían más valor y por eso no me atrevía ni siquiera a plantearme cambiarlas. Por ejemplo, me pasó con uno de mis muebles que me sentía afortunado de que me había quedado ese mueble a mí, porque yo decía, el día que tenga que comprarme un mueble de estos, me va a salir carísimo. Y cuando me puse a investigar y a sacar cuentas, me di cuenta de que en realidad ese mueble no valía tanto como yo pensaba y que solamente lo sostenía porque no me atrevía a pensar en cambiarlo. Simplemente asumía que valía tanto y que iba a ser muy difícil y caro de cambiar y me lo quedé. Bueno, hasta ahora. Así me di cuenta que había un montón de cosas en mi vida que las sostenía, que las guardaba porque pensaba que era más difícil cambiarlas que sostenerlas. Porque esa es otra. La casa condicionaba el estilo, condicionaba mis gustos, porque quizás yo hubiese pintado las cosas diferentes, podía haber elegido otro estilo de muebles, otro estilo de objetos, pero claro, como en mi casa ya estaban esos me condicionaban a mí. Asumía que iba a ser mucho trabajo, mucho lío, tener que cambiar ciertas cosas de mi casa, entonces simplemente dejé que me moldearan a mí, que me condicionaran el propio estilo que sostuve durante años y que ahora, recién ahora, me estoy atreviendo a adaptarlo a mi manera, a mi estilo, a mi gusto. También me di cuenta que había cosas que estaban ahí, que no solamente las sostuve porque sí, sino que ocuparon lugar que podría haber ocupado otro tipo de cosas, o lugar que podría haber sido lugar libre para mí, despejar ciertos ambientes, y simplemente como ya estaban ahí y como nunca me lo planteé,
ocupaban lugar, ocupaban espacio, podía haber tenido cosas nuevas en su lugar, podría haber simplemente tenido espacio libre, pero no, es como que no me planteaba simplemente la opción de que no estén. Hasta que, claro, cuando me toca desocupar ciertos ambientes de mi casa para mudarme, tranquilamente podría haber aprovechado esos espacios, esos ambientes, esos lugares que estaban ocupados para cosas nuevas, para lugar libre, para despejar el ambiente. No se me cruzaba por la cabeza porque simplemente había asumido de que las cosas eran así. Lo loco con el proceso de la mudanza para mí es que siento no haber tenido el suficiente ritual de despedida. De verdad, cuando me imaginaba mudarme decía, bueno, voy a estar seguramente melancólico varias noches, me voy a tomar tiempo debajo de las estrellas para reflexionar en el jardín donde estuve toda mi vida, donde estuve desde mi infancia, donde pasaron mis perritos, mis mascotas, mis loritos, la cantidad de mascotas que tuve no te das una idea. Y digo, bueno, desprenderme va a implicar todo un proceso emocional, pero claro, el proceso de cambio a veces es tan atareado, es tan sacrificado, es tan movido, incluso hasta estresante, que no hay mucho tiempo para rituales. Recuerdo la última noche que estuve tranquilo en mi vieja casa, la tomo eso como mi ritual de despedida, porque luego implicó todo un proceso estresante, con mucho esfuerzo y con la mente muy ocupada en los cambios, que implicaron que no haya demasiado espacio para melancolías, por ejemplo. Y esto realmente me dejó una gran lección. Muchas veces dar un salto, avanzar en la vida, dejar cosas atrás, aceptar los cambios, muchas veces no implican procesos tan largos, a veces somos nosotros los que la estiramos y simplemente requieren tomar la decisión. Empezar a mover fichas, empezar a mover cosas, empezar a desencadenar ese efecto dominó, que una cosa te lleva a la otra, que comprar algo nuevo implica deshacerte de algo viejo, que ir a una nueva casa implica que los muebles viejos quizás ya no encajan tanto. Bueno, todo este desencadenante a veces simplemente es cuestión de tomar la decisión, de dar el paso, de arriesgarse. Las palabras con las que defino este año que quedó atrás fue un año de cambios, de despedidas, porque fue un año donde perdí seres queridos, como mi tía, como mi perrito, que fueron parte importante de mi vida. Ahora también la casa donde viví siempre. Creo que era un cambio necesario, creo que era necesario, creo que renovar cosas era súper necesario, era una nueva etapa, es una nueva etapa para mí y te la estoy compartiendo a vos acá. Pero sobre todo me dejó muchísimas enseñanzas, porque todo esto que te conté, que me pasó con muebles, objetos de mi casa, con la propia casa, aplica a relaciones, a tu propia relación con Dios, con la espiritualidad, con uno mismo, con seres queridos, con circunstancias de la vida. A mí me sirvió mucho, me llevó a reflexionar muchísimo al respecto de muchas cosas que las tenemos, las sostenemos, que pensamos que tienen más valor de lo que deberíamos darle. Bueno, a mí me sirvió. Ojalá que a vos también te sirva.